Hola, mi nombre es Samantha Neira y hoy les traigo una retroalimentación sobre el aprendizaje del pensamiento. En esta se tratarán las funciones de la mente humana, entre otros aspectos. También hablaré sobre la introducción del desarrollo del pensamiento. En esta, el cerebro como órgano del pensamiento, que se estudiarán diferentes procesos de conocimiento. Y otro tema muy importante, las preguntas y el desarrollo del pensamiento crítico. Comencemos. El aprendizaje del pensamiento, el Flipper Classroom o aula invertida. Esta se decía que era un enfoque pedagógico en el que el instructivo se da fuera del aula de clase, en la que se requiere la enseñanza, el aprendizaje y los conocimientos del docente. Es un método muy contradictorio al método tradicional, ya que este se daba dentro del aula de clase. Corrientes del aprendizaje. El cognitivismo decía que el profesor transmite sus conocimientos y el alumno está en forma de aprender y memorizárselo. El conductivismo, el profesor persuade e inculca sus actividades y sus enseñanzas. El alumno está en responsabilidad de contestar como se debe. El constructivismo, el profesor acompaña y anima. El alumno es el encargado de construir sus propios conocimientos. En el conectivismo, el profesor se aprende de humanos y de no humanos, es decir, de internet, de computadoras. Y mientras que el alumno está en la contribución de buscar más tipos de información, aparte de la que da el profesor. La introducción del pensamiento. ¿Qué es pensar? El pensamiento es aquello que se trata sobre la realidad, por medio de actividades intelectuales. Por eso, puede decirse que los pensamientos son productos elaborados por la mente, que pueden aparecer por procesos racionales del intelecto o imaginación abstracta. El desarrollo del pensamiento es la capacidad propia que tiene el ser humano, que va desarrollando despacio y con naturalidad, ya que con esta se da por la medio de la maduración. Se puede ser estimulada por la acción externa o para orientarse se da por medio de estrategias que estimulan la comprensión y el aprendizaje. La relación entre pensamientos, habilidades y competencias, relacionando esto de manera analítica, crítica y creativa, y además consciente de ello, es una habilidad. La competencia implica en los cambios de conocimientos, habilidades y actitudes, ya que habilita a una persona a pensar y aplicar correctamente el aprendizaje. El pensamiento se produce por medio visual o auditiva. Tipos de pensamiento. El pensamiento crítico es considerar y analizar y evaluar la consistencia de las razones o de los razonamientos. Puede realizarse a través de la observación, la experiencia, el razonamiento o el método científico. El pensamiento creativo, ya que es la capacidad de pensar original y implica salirse mucho del contexto de lo establecido para llegar a soluciones alternativas que desvelan en cómo son capaces de dar nuevas ideas. El pensamiento lógico es la capacidad que posee el ser humano para entender todo aquello que nos rodea, lo que nos relaciona o nos diferencia entre acciones, los objetos o hechos que se observan. El pensamiento abstracto es una capacidad que es exclusivamente humana, que se refiere a la disposición de las personas para crear ideas originales o plantear situaciones que nos ayuden a anteponernos a posibles escenarios. Existen ciertos tipos de inteligencia, las cuales operan desde partes distintas del cerebro y que son independientes al resto es decir, con un propio ritmo y capacidad de desarrollarse. La inteligencia lingüística es una de estas, ya que se refiere a la comprensión y a la sensibilidad del uso de la lengua. La inteligencia lógica matemática, que se refiere a organizar, a cuantificar y a comprender números. La inteligencia espacial, ya que se refiere a la capacidad de percibir la amplitud del mundo físico. Inteligencia corporal o kinésica, esta se refiere a la capacidad de usar el cuerpo para coordinar movimientos. Inteligencia interpersonal, aquí se relaciona la capacidad de comprender los sentimientos, las motivaciones, las esperanzas y los deseos de otra persona. Inteligencia intrapersonal, esta se refiere a la capacidad de conocer, de comprender un ritmo demasiado lógico para indagar cuáles son los miedos, los desafíos del pensamiento. Tenemos el tiempo, que es necesario para que nuestros alumnos profundicen en los temas a tratar. Las interrelaciones. Es importante ya que se fomenta que nuestros alumnos se relacionen entre ellos, que permitan conocer otros puntos de vista. Entorno para pensar. Debemos dotar este espacio donde los alumnos puedan pensar con libertad, donde puedan compartir sus ideas. Las oportunidades. Se deben dar oportunidades con hechos de vida real, de aprendizaje, para que los alumnos puedan interiorizarse y reflexionar sobre el proceso de aprendizaje.
Rutinas. Proporcionar que el alumno tenga rutinas, esquemas, modelos que hagan visible el pensamiento individual y colectivo. Expectativa. Que el profesor tiene que guiar y evaluar todos los procesos de aprendizaje. Los modelos, ya que estos ayudan a que los alumnos tengan que conocerse cómo pensar, cómo analizar, cómo razonar. El lenguaje. Es necesario tener un lenguaje directo, tener la destreza de hacer un buen uso del lenguaje. El arte de formular buenas preguntas, las preguntas esenciales. Estas están en boca de todos, ya que se representa como una parte inherente del aprendizaje moderno. Pero no todos los profesionales hablan de esta con precisión. Cuando nos enfrentamos al concepto de preguntas esenciales, lo primero que se nos viene a la mente es cómo empezamos a escribirlas o cómo formamos las preguntas esenciales que importan y que inspiran a nuestros alumnos. Por eso se ha definido las preguntas esenciales como uno de los 10 cambios de la práctica en el aprendizaje enfocado al futuro. Este cambio significa de pasar de responder a una pregunta a cuestionar las preguntas. Se trata de buscar una respuesta a una pregunta que no es fácil de obtener. La estructura del pensamiento. Cuando pensamos, tenemos un propósito. Dentro de un punto de vista basado en supuestos, llevan a implicar consecuencias. También usamos datos, hechos, experiencias. También se hace inferencias. Se basa también en conceptos y teorías. Al intentar contestar una pregunta o resolver un problema. Cuestionar las preguntas. Todos los pensamientos responden a una pregunta. Presuma usted que no conoce del todo la comprensión de la idea hasta que se ha entendido la pregunta de dónde salió. Cuestionar inferencias y conclusiones. Todo el pensamiento requiere de una tasa de inferencia, llegar a unas conclusiones, crear significado. ¿Cuáles son las habilidades de la mente? Hay estudios que confirman que nuestra mente tiene un poder que aún no somos capaces de concientizar. Como uno de estos es la telepatía, que es la comunicación mental entre dos mentes. La vista remoto, que obtiene imágenes mentales sobre un objeto. La precognición es la percepción de un acontecimiento futuro, pero sin posibilidad de poder cambiarlo. La hipnosis a distancia, curación psíquica, tipos de sanación a distancia de donde el sanador traspasa un pensamiento y acciones curativas. ¿Por qué es necesario ejercer el pensamiento crítico? El pensamiento crítico nos permite el desarrollo de nuestros propios razonamientos, dividiéndolo en varios, dependiendo el tipo de actividad que estemos realizando o que estemos tratando de resolver. Los tipos de razonamiento se generan con distantes bases, las cuales son las premisas y las conclusiones. ¿Cómo ejercer el pensamiento crítico? Te daré 8 consejos para desarrollar el pensamiento crítico. 1. Reserva el tiempo y el espacio. 2. Promueve el conocimiento y la curiosidad. 3. Enseña a dudar. 4. Pregunta. 5. Justifica, argumenta y analiza. 6. Fomenta la autonomía. 7. Aplica miradas. Y 8. Profundiza. Pensamiento crítico, calidad de pensar. El problema. Nuestra calidad de vida y de lo que producimos, hacemos o construimos depende precisamente de la calidad de nuestros pensamientos. Definición. El pensamiento crítico en el modo de pensar sobre cualquier tema o contenido. Resultado. Formular problemas y preguntas vitales con claridad y precisión. Acumular y evaluar información relevante. Los elementos del pensamiento. 1. Propósito de pensar. Adjunten metas u objetivos. 2. Preguntas en cuestión, problema o asunto. 3. Información, datos, hechos obtenidos o experiencias. 4. Interpretación e inferencia, conclusiones o soluciones. 5. Conceptos, teorías, definiciones. 6. Supuestos, presuposiciones. 7. Implicaciones y consecuencias. 8. Punto de vista, marco de referencia, perspectivas u orientaciones. Preguntas que usan los elementos del pensamiento. 1. Propósito. ¿Qué trato de lograr? Información. ¿Qué informaciones estoy usando para llegar a esta conclusión? Inferencias o conclusiones. ¿Cómo llegué a esta conclusión? Concepto. ¿Cuál es la idea central? Supuesto. ¿Qué estoy dando por sentado? Lista de cotejo. Todo razonamiento tiene un propósito. Es un intento de solucionar un problema. Se fundamenta en supuestos. Se hace desde una perspectiva. Se fundamenta en datos, informaciones y evidencia. Preguntas en la toma de decisiones y la solución de problemas. 1. Determinemos y articulemos con frecuencia nuestras metas, propósitos y necesidades. 2. Si es posible, atienda un solo problema a la vez. 3.
Estudie el problema hasta determinar el tipo de problema con el que se encuentra. 4. Decida qué información necesita y búsquela. 5. Analice e interprete cuidadosamente la información que recopile. 6. Evalúe opciones tomando en cuenta las ventajas y desventajas. Estándares intelectuales universales. Los estándares intelectuales son estrategias que se deben usar cuando uno quiere verificar la calidad de razonamiento sobre un problema, asunto o situación. Pensar críticamente implica dominar los estándares. Claridad. La claridad es un estándar esencial. Si un planteamiento es confuso, no se puede saber si es exacto o relevante. Exactitud. Un enunciado puede ser claro, pero no inexacto. Precisión. Un planteamiento puede ser claro y exacto, pero no impreciso. Relevancia. Declaración precisa, veraz y clara. Pertinencia. Cuando una proposición no es pertinente a una pregunta o a un tema. Profundidad. Un asunto debe ser profundo. Amplitud. Una línea de razonamiento puede ser clara, exacta, precisa, relevante, profunda. Lógica. Cuando pensamos ordenadamente una serie de ideas, cuando las ideas combinadas se apoyan entre sí y si tienen un sentido, el pensamiento debe ser lógico. Importancia. Ordenar la información de acuerdo a la prioridad. Criterios para evaluar el razonamiento. Propósito. ¿Cuál es el propósito de este razonamiento? Pregunta. ¿Se establece la pregunta con claridad? Información. Se citan experiencias, evidencias o información al asunto en cuestión. Conceptos. Claridad del autor del conceptos claves. Supuestos. Demostrar al autor sensibilidad. Inferencia. Se explica claramente la línea de razonamiento por la cual se ha llegado a esta conclusión. Punto de vista. Demuestra el autor sensibilidad o otros puntos de vista. Implicaciones. Se muestran sensibilidad hacia las implicaciones y consecuencias de un asunto. Cuestionar al leer. Los lectores diestran pueden dominar una destreza usando solamente libros, sino el beneficio de conferencias, discusiones en clase. Es posible educarse mediante la lectura por sí sola. Algunas preguntas de las que los lectores críticos hacen mientras leen es: ¿por qué leo? ¿Cuál es el propósito del autor? ¿Puedo resumir en palabras lo que dice el autor? ¿Qué parte tengo clara? Cuestionar al escribir. Al escribir bien es producir trabajos escritos que son a la vez claros y bien razonados. Antes de escribir es importante comprender claramente la lógica de su posición. En esta se hacen preguntas como en las proposiciones. ¿Cuál es mi propósito al escribir? En una pregunta. ¿Qué es preguntas? Intentos contestar. Información. ¿Qué información necesito para apoyar mi posición? Inferencia. ¿De qué quiero convencer a mi lector? Conceptos. ¿Cuáles son las ideas principales que necesito usar en mi pensamiento al escribir? Suposiciones. ¿Debo cuestionar por sentado lo que estoy dando en mi escrito? Puntos de vista. ¿Qué miro y qué leo? Implicaciones. ¿Qué implico? Mi artículo es sobre actividad física, una propuesta para un estilo de vida saludable. El propósito que tiene el autor en este artículo es promover el estilo de vida saludable yéndonos a actividades físicas. La pregunta clave que intenta responder el autor es que el sedentarismo son los malos hábitos de la vida y de las enfermedades de la civilización, que no pueden ser consideradas como causa de pérdida del año, tanto como pérdida de vida. La información más importante en este artículo es reconocer la importancia de la programación de actividades físicas como medio de intervenciones en el control de factores de riesgo para la salud. Las inferencias o las conclusiones es que esto nos permitirá tener un valor de vida mucho más activo. El concepto clave es que si la vida se rija por un equilibrio que se llama salud, porque es la que nos permite tener un bienestar desde lo biológico, lo emocional y lo social, ya que proponiendo estas actividades físicas desde un programa que desarrolla un incremento en el conocimiento y en la práctica de ejercer estas actividades físicas, se daría como un elemento intrínseco al proceso de una salud. Desde el punto de vista del autor, las actividades físicas se pueden considerar como una de las bases de la existencia de la vida del ser humano, se expande por medio de movimientos en el cual se define la interacción del cuerpo y las habilidades del hombre que se manifiestan en el estilo de vida. Implicaciones, ya que la actividad física se aglutina en varias dimensiones desde lo biológico, pasando por lo personal o lo humano. A mi criterio, podría decir que la educación física se estructura como un proceso pedagógico y permanente, que los alumnos pueden aprender y ejecutar y crear nuevas formas de movimientos, con la ayuda de diferentes formas lúdicas, creativas y deportivas. También podría decir que en las clases de educación física los alumnos pueden desenvolverse
pueden ser creativos y mostrar su espontaneidad.